Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, llegamos al último día laborable de la semana. Y aquí está Tiro al Blanco, siempre dispuesto a decir lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir en este país. Antes de entrar en los temas de hoy, quiero comentar un hecho que verdaderamente debe indignar a nuestra América, a los pueblos de nuestra América. Es el atentado contra la vicepresidenta, expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. La verdad es que el brazo fascista, criminal del imperio, no cesa en sus conspiraciones y sus violencias. No conforme con quererla matar moralmente, con el proceso ese que se ha abierto, un proceso un tanto mostrenco, la quieren también asesinar. Y hay que expresar todo el repudio del mundo a esa actitud y a ese hecho. Hoy vamos a hablar en 3 momentos de unos temas entrelazados. Las alabanzas del Banco of America a la economía dominicana e indirectamente a la gestión de gobierno, que de alguna manera también entroncan, se cruzan con las malas andanzas de Falcondo, que se cree que esto es Macondo. Y por último, también vinculado a esa política colonial, neocolonial, de recolonización, las alabanzas del titular de la Dirección de las Alianzas Público-Privadas, Simón Frey, a las APP, a las Alianzas Público-Privadas. Comenzamos con el Banco of America, que afirmó que la economía dominicana marcha mejor de lo esperado. Cuando un dominador y el sector financiero del capitalismo internacional y local es un factor importantísimo de la dominación, alaba a un determinado país, una determinada gestión, es por conveniencia. Ellos hicieron una visita al país, que es una visita que tiene todas las características de una visita mercadológica. Porque a pesar de que ellos afirman que tienen un capítulo de investigación y que han hecho investigación en la República Dominicana y hablan del contacto con las autoridades, pero también dicen con la gente, ¿no?, con los habitantes de aquí, hay que creerle lo de las autoridades, porque evidentemente su informe, que está contenido luego de un gran titular, el principal titular de primera plana del periódico Hoy, todo su informe está en la página 16. Y ustedes se dan cuenta que es una copia más o menos exacta de las versiones que da sobre la economía dominicana el Banco Central, que es el que informa y manipula la cifra a conveniencia, pero además es el que impone la política monetarista de corte neoliberal en el país. Un gran banco, el Banco of America, es una entidad, es un consorcio transnacional, mundial, en materia financiera, desde los Estados Unidos. Y una de las modalidades del capitalismo actual es su financiarización, el predominio de lo financiero, de la especulación, de la usura.
Y lógicamente a ellos le agrada un país súper endeudado, con deudas amarradas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con fines incluso de privatizar aún más la economía dominicana, el patrimonio público, lo que queda del patrimonio público, lo que queda, y todavía bastante del patrimonio natural, quieren apropiarse de ese patrimonio y por tanto le favorece al Banco of America tanto el proceso de endeudamiento, y vino evidentemente a venderse, aunque dice estar preocupado por lo que puede ser el tema de los bonos y todo el entorno mundial adverso, o sea, camino a una crisis, camino a una recesión. Pero el tema le agrada muchísimo porque hay una vinculación muy fuerte, y por eso dice que la estrella del crecimiento es el turismo, porque hay una vinculación muy fuerte entre la expansión del turismo, que es un sector absolutamente privatizado, a pesar de que el país pone las playas, pone el mar, pone su belleza natural, pone su gente alegre, pone su música, su cultura, y lo que recibe es relativamente poco, porque eso estamos manejados por los operadores turísticos y las grandes transnacionales del turismo. Siempre se dice lo que ingresa por concepto de turismo, que aparece en primer lugar, pero la realidad es otra, porque hay una tasa de retorno, hay un retorno de esos recursos a partir de los paquetes turísticos que se manejan de los tour operadores. Pero ¿cómo no va a ser una estrella el turismo si tenemos un presidente con intereses muy fuertes en el campo del turismo? Y no solo, si tenemos a los Vicini, que tienen una preeminencia en esta administración, a pesar de que se le fue una torre o un alfil, que es el caso de Macarrulla, por las marrullas de Macarrulla, de esas cosas no se informa, ¿no? Pero bueno, el caso es que cómo no va a tener progreso el turismo y ser una estrella si lo están manejando precisamente en gran parte los intereses turísticos, al punto que el ministro es del grupo Vicini. Entonces, lógicamente, están puestas muchas energías en esa dirección. Pero cuando usted compara los salarios en el turismo, lo que ganan trabajadores y trabajadoras y lo que ganan los magnates del turismo en este país, bueno, hay uno de ellos que está considerado entre los 10 principales multimillonarios de Centroamérica, que es el caso de Frank Rainieri, ¿no? Y entonces hay un ocultamiento además de parte del Banco de América, porque no es verdad que contactó a la gente. Eso no es verdad. Contactó al CONEP, contactó al gobernador del Banco Central, contactó a los ministros, posiblemente al presidente, pero a la gente común, a la gente de a pie, en absoluto, porque entonces debería informar de los barrios marginados, del déficit de vivienda, del desastre en educación, del desastre en salud pública y de las enormes ganancias de los que operan intereses privados en esos sectores, pero también la situación gravísima que hay a nivel de la seguridad, de la seguridad ciudadana, porque es uno de los países más inseguros, con más violencia, el cuadro que hay de la violencia contra la mujer en este país, contra las niñas y adolescentes, el caso de la juventud, la cantidad de ninis, el déficit de vivienda. Entonces, bueno, sí, la economía de la República Dominicana marcha mejor de lo esperado para los de arriba,
para las élites, y no solo dominicanas, sino también para las élites transnacionales. Porque está contento el Bank of America con el cuadro que está presentándose en materia de minería, ¿no? Los niveles de ganancia de barrigol y los planes de nuevas explotaciones mineras en un país con una enorme crisis ambiental de la cual no habla el Banco Mundial. Pero vamos a dejarlo ahí, porque siempre hay que contrastar para quién es que crece esta economía, quiénes son los que engordan y quiénes se ponen cada vez más flacos. Dejémoslo ahí.